Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la presentación del proyecto integrador correspondiente a la semana 4 del módulo 11, el cual se llama Reutilizando. Estamos trabajando con álgebra. Mi nombre es Daniel Elenes y mi facilitadora, que seguro está viendo este video, es la licenciada Sandra Garduño Jiménez. Vamos a iniciar con el problema. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 90 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recordamos que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, superficie igual a base por altura, que viene siendo la fórmula que nos muestran en este punto. Si tenemos 5 rectángulos, se debe obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1 es S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 igual a X por 60 por menos 2X. Que viene siendo la superficie 1. Tenemos aquí la caja de cartón. De un lado nos mide 90 centímetros y del otro 60. Tenemos la superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4 y la superficie 5, que viene siendo la base de la caja. Tenemos los espacios que se van a recortar en cada esquina, que es una variable de X porque no tenemos el dato de cuánto va a medir. Y la fórmula de aquí que es 90 menos 2X y 60 menos 2X. En este caso S1 ya nos dieron la respuesta, que es X por 60 menos 2X. Vamos a sacar la superficie 2, la superficie 3, la superficie 4 y la superficie 5. Para la superficie 1 nos da, como ya lo habíamos mencionado aquí, 60X menos 2X al cuadrado, porque X por 60 son 60X, el signo es más por más es más por menos menos, y 2 por 2, X por 2, 2, X al cuadrado, que corresponde a estos espacios en blanco. Para realizar superficie 2 viene siendo la misma fórmula, como son el mismo espacio y la misma dimensión, nos da el mismo resultado. Para S3 ya cambia porque en vez de 60 mide 90, entonces X por 90 nos da 90 y X menos 2X, X por menos 2X nos da menos 2X al cuadrado. Para S4 viene siendo el mismo resultado de S3 por lógicas razones, pero para la superficie 5 cambia la fórmula, ya que tenemos que multiplicar lado por lado, que viene siendo 60 menos 2X por 90 menos 2X, lo cual nos da un resultado. Si multiplicando 60 por 90 nos va a dar 5400, y de ahí multiplicamos 60 por menos 2X, nos da menos 120X. ¿Por qué menos? Porque más por menos es más, de acuerdo a la ley de los signos en álgebra. Y luego vamos a multiplicar el menos 2 por más 90, que nos va a dar un signo negativo y un resultado de 180X, menos 180X. Después menos 2X por menos 2X nos da un signo positivo, pero nos da 4X al cuadrado. Vamos a simplificar
Para simplificar, tenemos un menos 120x menos 180x, que los dos nos corresponden porque la variable es la misma. El resultado nos va a dar 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Y colocamos aquí el resultado de la superficie número 5, la cual corresponde a la parte central de la caja. Pasando al siguiente problema, nos piden que escribamos la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces tenemos que sumar esos resultados. Son las expresiones que obtuvimos en las operaciones anteriores de la página anterior. Entonces vamos a empezar sumando lo que es menos 2x2 menos 2x al cuadrado 4 veces, que nos da un menos 8x al cuadrado. Si menos 8x al cuadrado lo sumamos con 4x al cuadrado, nos da un resultado negativo de menos 4x al cuadrado. De ahí sumamos estas cifras, que nos dan una sumatoria total de 300x. 300x lo vamos a sumar con la cifra central del resultado de S5, que es menos 300x. Como tenemos signos diferentes y cifras iguales, automáticamente se elimina y desaparece. Entonces solamente nos queda 5400, que vamos a pasar a este punto. Y este es el resultado. Esta es la expresión de la superficie que nos están pidiendo. La expresión total, la superficie total de todo este espacio. Pasando a la otra página, al otro problema, otra operación, nos piden para calcular el volumen de la caja. Recordamos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. Entonces la superficie de la base es S5 y la altura representa la variable de X. Entonces la superficie es esta especie, porque los demás van a ser alturas. Esta es altura, esta es altura, ya que al doblarse van a ser paredes laterales. Escribiendo la expresión algebraica que representa el volumen de la caja, viene siendo volumen igual a superficie S5 por X, la variable de X. Entonces tenemos los resultados anteriores y tenemos la fórmula del volumen, que viene siendo 5400 menos 300x más 4x al cuadrado por x. Recordemos que este volumen nos dio por la superficie 5. Si viéramos el interior, bueno, tuve un error ahí de confusión un poco. El volumen nos viene dando es igual a 5400 menos 300x más 4x al cuadrado, que viene siendo el resultado de S5. Ya que nos está diciendo que la superficie de la base es S5 y la altura es X. Entonces, toda esta cifra lo multiplicamos por X, que viene siendo la altura desconocida. Nos va a dar un resultado de 5400x, porque 5400 por X queda 5400, y como es más por más, queda más. Menos 300x al cuadrado, porque menos por más es menos, sigue siendo menos, y x más x es x al cuadrado. Y más 4x al cúbico al cubo es porque más por más es más, 4 por 1 4, x 2 más x viene siendo x 4x al cubo. Y este es el total. Esta es la expresión que nos piden, que está representando el volumen de la caja. Esta va a ser la cifra que nos va a llevar por las siguientes operaciones que nos van a perder. Cabe mencionar que previamente trabajé con estas operaciones, apoyándome con los videos y apoyándome con lo que he aprendido en el módulo. He batallado, me ha sido difícil, pero pues ya le estoy agarrando. Entonces ahora nos piden cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros. A ver, su altura es de 7 centímetros.
Voy a hacer una pequeñita pausa. Voy a checar la batería porque se me hace que no la he checado. Bueno, he regresado. Pasa aquí. Por poco se me apaga la PC, mi computadora, y entonces sí, iba a tener que repetir todo otra vez. Ya lo había hecho porque tuve unos errores ahí que tuve que corregir dándome cuenta a los 22 minutos. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Ok. El volumen de la caja siendo la altura de 7 centímetros. Esta cifra es la fórmula que nos da el volumen total. Entonces ya tenemos un número de altura que son 7 centímetros. Entonces hay que reemplazar ese 7 en donde va la X, ya que X es igual a 7 centímetros, que viene siendo la altura. Entonces bajamos esta fórmula y multiplicamos 5400 por 7 menos 300 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo, y nos da 5400 por 7, 300 menos 300 por 7 al cuadrado y 4 por 7 al cubo. Nos da el resultado de 37.800 menos 14.700 más 1.372. Sumándolos nos da un total de 24.472 centímetros cúbicos de volumen. Y ese viene siendo el resultado del volumen si la altura fuera de 7 centímetros. Y vamos a ver cuál es la superficie de la caja si su altura es de 4 centímetros. Vamos a hacer lo mismo que la operación anterior. Perdón, la operación anterior calculamos el volumen, ahora vamos a calcular la superficie de la caja siendo su altura de 4 centímetros. Entonces la superficie es esta fórmula. Superficie es igual a menos 4x al cuadrado más 5400. Recordemos que x ya tenemos un número fijo, la variable ya se hizo 4 centímetros. Entonces bajamos esa fórmula siendo x 4 centímetros y la fórmula viene siendo la superficie menos 4 por 4 centímetros al cuadrado más 5400. Damos un resultado de menos 64 más 5400, lo cual la superficie siendo de 4 centímetros viene siendo de 5336 centímetros cuadrados. Esta viene siendo la superficie 5. Y bien, ahora vamos a calcular como nos piden. Requieren que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados y necesitamos saber cuánto debe medir la altura de la caja. Entonces 1000 centímetros cuadrados de la superficie. Entonces bajamos la fórmula de menos 4x al cuadrado más 5400 y le damos un igual de 1000 porque esa es la cifra que se quiere encontrar, siendo que menos 4x al cuadrado igual a 1000, y como vamos a pasar el 5400 al otro lado del signo igual, entonces cambiamos el signo de más a menos, entonces queda menos 5400, dándonos una cifra de menos 4x al cuadrado es igual a menos 4400, a lo cual tenemos que dividir el menos 4400 entre menos 4 de acuerdo al procedimiento de esta operación. Viene siendo x al cuadrado es igual a menos 4400 entre menos 4 nos da un total de x al cuadrado igual a 1100. ¿Por qué positivo? Porque tenemos dos signos negativos en la división, entonces menos por menos es más. Ahora tenemos que sacar el resultado de la raíz cuadrada, ya que tenemos un x al cuadrado. Entonces nos da x igual a mi raíz cuadrada de 1100, que nos está dando un resultado de
X igual a 33.16 centímetros. Ahí me faltó el cuadrado, centímetros cuadrados. Muy bien, entonces la superficie sería la altura de la caja debe medir 33.16 centímetros cuadrados. ¿Ok? Tal vez me equivoqué en esta letra, tengo esa duda, pero bien, continuamos con lo siguiente. Y errores de movimiento de teclado, mouse. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, tenemos que calcular la superficie total y el volumen de la caja. Todos sabemos lógicamente que multiplicar por 0 cualquier cosa nos va a dar a 0. Entonces, si X es igual a 0, que viene siendo la altura, o sea, no tiene altura, es la pura cartón plano, bajamos la fórmula de la superficie, que es menos 4 por 0 al cuadrado, más 5400. Entonces, lógicamente, menos 4 por 0 nos va a dar a 0 al cuadrado, 0. Y nos va a dar solamente un total de 5400 centímetros cuadrados. Bueno, ahora vamos a ver el volumen. Bajamos la fórmula cambiando las X por el 0, que es el volumen 0, dándonos un total de 0 centímetros cúbicos. ¿Por qué 5400 por 0 son 0? Menos 3000, menos 300 por 0 al cuadrado son 0, más 4 por 0 al cuadrado, al cubo, perdón, son 0 centímetros cúbicos. Volumen no tenemos nada. Superficie tenemos 5400 solamente, que vienen siendo la parte de S5. Bueno, y nos vamos a ir ahora con una pieza más difícil, una operación un poco más complicada y más largo procedimiento, que nos piden: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que les pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.5 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Vamos a forrar todo el interior de la caja. Para eso sabemos que la base, el forro de la base cuesta 3 por centímetro cuadrado. El forro de las paredes laterales cuesta 1.5 centímetros cuadrados y tenemos una altura de 2 centímetros. Bueno, vamos a ver primero S1. S1, vamos a bajar la fórmula de 60x menos 2x al cuadrado. Aquí la tenemos. Solamente que vamos a reemplazar la x por el número de volumen, que es el 2, que 60 por 2 nos va a dar 120. Aquí lo tenemos. Menos 2 por 2 al cuadrado nos va a dar un menos 8. Y realizando la suma de esta operación nos va a dar 112 centímetros cuadrados. Esos 112 centímetros cuadrados los vamos a multiplicar por 1.5 centímetros cuadrados, que es el precio del forro en las paredes laterales, que son 112 por 1.5, nos dan igual de 168 el valor de S1. Y aquí tenemos un detalle: S2 y S1 es exactamente la misma operación. Básicamente son los mismos tamaños, tanto estructuradamente, S1, S2, como por cantidades. Se me fue la palabra, pero entonces quiere decir que S2 nos va a dar el mismo resultado, 168. Aunque aquí diga S1, no vamos a escribir la fórmula porque cuenta también para S2. Lo mismo nos va a pasar con S3 y S4, ya que son fórmulas similares, igual idénticas, ya que la medida no cambia. Y 90 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado igual a 180 menos 8.
igual a 172 centímetros cuadrados por 1.5, que es el costo del centímetro cuadrado del forro de las paredes laterales, en un total de 258 para ese 3 y 258 para ese 4. Los dos igualitos que ahorita. La que es un poco más complicada en la superficie de ese 5. El costo que va a ser de los forros va a ser un poco más caro, ya que vamos a tener más cantidad, ya veremos. Superficie 5 es igual a 5400 menos 300 por 2 más 4 por 2 al cuadrado es igual a 5400 menos 600 más 16 es igual a 4816 centímetros cuadrados. Bastante, mucho más, que lo vamos a multiplicar por 3, que es el costo del forro para la base. 3 el forro, el centímetro cuadrado para el forro de la base, son 14.448. Lo colocamos en S5 y vamos a aplicar una suma para ver el total de lo que se va a gastar para forrar todo el interior de la caja como nos los piden en este punto. Nos da una suma de 15.300 costo total. Bueno, y ahora vamos a ver, si recordamos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, tenemos que calcular cuántos litros le caben a la caja si su altura fuera de 4 centímetros. Bueno, altura 4 centímetros, X es igual a 4 centímetros, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, y bajamos esta fórmula de 5400 por 4, porque va a ser volumen. Si estamos hablando de litros, de centímetros cúbicos es volumen. Entonces 5400 por 4 son 21.600, menos 300 por 4 al cuadrado son menos 4.800, más 4 por 4 al cubo son 256. Sacado directamente con la calculadora y nos da un valor sumándolos del volumen es igual a 17.056 centímetros cúbicos. Convirtiéndolo a litros, vamos a hacer la división entre 1000, que nos va a dar a 17.056 litros. ¿Ok? El siguiente es, si recuerdas que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Es la misma fórmula de ahorita. Volumen va para abajo. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Tenemos una altura de 7 centímetros. El volumen es 5400 por 7 menos 300 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo. Y nos da un total de 37.800 menos 14.700 más 13.372. Sumándolo nos da un total de 24.472 centímetros cúbicos. Dividiéndolos entre 1000 nos va a dar 24.472 litros. Entonces ese es el total. Y pues hasta aquí llegó nuestra presentación. Espero ahora sí que tener buena calificación. Espero salir bien en este módulo, ya que este proyecto, y espero haber aprendido lo suficiente para poder pasar bien y entenderle bien al siguiente módulo 12. Muchas gracias y hasta pronto. Más espérenme un segundito vamos a cortar. Adiós.